Nos acompaña don Raúl Calderón Peragón, que aparte de una persona muy brillante, tengo que decir que es buen amigo, y es probablemente una de las mejores condiciones que se pueden predicar de alguien. Y además es un hombre cuyo currículum pues realmente ocuparía prácticamente una ponencia. Yo simplemente haré una breve presentación, o intentaré que sea breve, porque la verdad es que es muy difícil que sea breve en el caso de Raúl Calderón. Raúl Calderón es licenciado en Derecho por la Universidad de Granada. Es doctorando con suficiencia investigadora por el Departamento de Derecho Público y Común Europeo de la citada universidad. Es experto universitario en mediación y orientación familiar, máster en mediación y orientación familiar, experto universitario en terrorismo y Estado de Derecho, experto universitario en criminología, máster en Derecho Nobiliario Premial, Heráldica y Genealogía. Y luego pues tiene un conjunto importante de publicaciones científico-técnicas, entre las que cabe destacar, entre otros, pues la organización de la administración pública, el control de la administración pública por la Cámara de Cuentas de Andalucía, el proceso a un inocente, fue legal el juicio a Jesús, el que ha estudiado pues el proceso histórico que se hace a Jesús de Nazaret y cuáles son las claves de dicho proceso, el juicio de Nuremberg hacia una Corte Penal Internacional y procesos capitales, juicios que han hecho historia. Ha intervenido en multitud de presentación de libros bastante importante. Tengo que decir que es juez y magistrado, ha desarrollado prácticamente su carrera entre Córdoba y Jaén, si me equivoco, pues Raúl, corrígeme. Y entre otras cosas es autor de más de 8.564 sentencias, que se distribuyen pues 3.818 en el orden jurisdiccional civil, 3.586 en el orden jurisdiccional penal y 1.130 en el orden jurisdiccional social. Nos podemos imaginar que Raúl es un magistrado con una amplísima experiencia en todos los campos del derecho. Ha sido autor de destacados discursos de incorporación como miembro en distintas academias y ha sido profesor universitario con una extensa carrera en distintas universidades, tanto en grado como en másteres y cursos de especialización jurídica. Terminaré pues mencionando que tiene importantes también méritos y reconocimientos. Es miembro de la Sociedad Española de Psiquiatría Forense, miembro de la Sociedad Española de Toxicología Clínica, consejero numerario del Instituto Español de Ciencias Jurídico-Históricas, académico correspondiente de la Real Academia de Ciencias de Bellas Artes y Buenas Letras, Luis Vélez de Guevara, de Écija, Sevilla. Es académico correspondiente de la Real Academia de San Dionisio de Ciencias, Artes y Letras de Jerez. Es académico correspondiente de la Real Academia de Córdoba de Ciencias, Bellas Artes y Nobles Artes, académico correspondiente de la Real Academia de Nobles Artes y Ciencias de Antequera, es ateneísta del Ateneo Literario, Artístico y Científico de Cádiz, académico de la Real Academia Hispanoamericana de Ciencias, Artes y Letras de Cádiz, es también académico de la Real Academia de Jurisprudencia y Legislación, está condecorado con la Cruz al Mérito de la Guardia Civil con distintivo blanco, está condecorado con la Cruz al Mérito de Policía del Cuerpo Nacional con distintivo blanco también, está condecorado con la Cruz del Mérito a la Guardia Civil conmemorativa de su patronazgo y está condecorado con la Cruz Distinguida de la Orden de San Raimundo de Peñafort. Sin más trámite y después de esta breve presentación, ya digo que el currículum de Raúl pues, estaría para una ponencia. Luego tengo que destacar otra cosa que es muy importante en el caso de Raúl, y es que como juez de lo penal ha instruido importantes operaciones de investigación, un montón de ellas. No las menciono porque son tan sumamente largas que ya digo que agotaríamos muchísimo tiempo. Y sin más trámite, decirle que es un honor para nosotros que nos acompañe. Y Raúl, estás en el uso de la palabra. Muy bien. Bueno, pues buenas tardes. Muchísimas gracias, José Luis, por esta cariñosa presentación y haber hecho tan buena loza con tan pobre barro, gracias a todos por esta presencia y tengo que dar lógicamente las gracias a la Universidad Complutense, a la Fundación General de la Universidad por estos cursos de verano, a la dirección del curso y a todos por vuestra asistencia, y sin olvidarme a los demás patrocinadores. Intentaré ser breve. La ponencia, bueno, pues fue objeto de un trabajo que hice y que, bueno, vio luego su luz en una publicación y, en fin, intentaré acomodarle la medida de lo posible al tiempo del cual disponemos, ¿no?
La quiero enfocar desde el punto de vista de nuestro derecho y jurisprudencia, como también del derecho comparado, que yo creo que también nos podría dar una realidad. Y quiero arrancar un poco también teniendo muy en cuenta lo que la ponente que me ha precedido en el uso de la palabra, Almudena, nos comentaba sobre los principios deontológicos que deberían de presidir la función de los medios de comunicación, transparencia, objetividad, con lo que también José Luis hacía en una de sus preguntas y reflexión, ¿no?, que en definitiva era la ética periodística. Yo para ello parto del artículo 24 de nuestra Constitución, porque en definitiva es como el arranque fundamental en el marco en el que es el objeto de la ponencia, que son los llamados juicios paralelos, ¿no? También como una interpretación o una luz también en todos los mismos, la pena de banquillo, le podemos dar muchos calificativos, ¿no? En definitiva, no deja de ser, como ahora después entraremos en su definición, por espín templado, el magistrado, pero no olvidarnos que en el escenario de estos juicios paralelos no entra solamente lo que son las partes, en la postura de la víctima o del acusado, sino incluso a veces en toda una campaña mediática que se hace también con el que adopta la postura desde los estrados, ¿no?, es decir, del juez y magistrado, ¿no? Como bien sabía, el artículo 24 de nuestra Constitución, que regula la tutela judicial efectiva, llama poderosamente la atención en el derecho del ciudadano a ser juzgado por un tribunal imparcial e independiente, a la defensa y asistencia letrada, a ser informado de la acusación y, sobre todo, y lo que más nos interesa, a un proceso público sin dilaciones indebidas, puesto que, como decía Lau ayer, toda justicia que es lenta deja de ser justicia, ¿no?, y a utilizar los medios de prueba de que intente valerse. Claro, lo que ocurre es que los medios de comunicación a veces pues realizan eso, lo que hemos venido en llamarnos estas especies de juicios paralelos, tanto antes como durante el proceso, y en el cual se ven afectados tanto las partes como el propio tribunal. Las partes, pues desde que se comienza filtrando datos sumariales, recalando opiniones de terceros, haciendo editoriales que a veces prejuzgan la culpabilidad o la inocencia de las personas, en definitiva, valorando la regularidad legal o ética del comportamiento, a veces donde estas personas, estos medios, terminan por convertirse en papeles casi de fiscal y abogado, muchas veces llegando incluso a determinar la culpabilidad o inocencia de las partes, ¿no?, y creando su opinión. ¿Se lo puedes bajar un poco? Ah, bien, así mejor, ¿no? Bien. Bueno, estos juicios paralelos se acompañan, como ya he dicho muchas veces, no solamente desde la óptica de lo que son las partes intervinientes en el proceso, sino también lo que son el propio tribunal, ¿no?, los miembros del tribunal. Llegan a extenderse al ámbito incluso personal, ¿no?, mediante campañas de desprestigio o simplemente poniendo en duda la imparcialidad. Bueno, teníamos que verlo, por ejemplo, y yo creo que como mejor se ven las cosas poniendo los ejemplos, ¿no?, en ponencias de estas características, ¿no? Bueno, pues con el juez Llarena, por ejemplo, cuando era el instructor de la causa del proceso, ¿no?, esas campañas demoledoras y que incluso no iban solamente a la imagen del juez, sino, bueno, a entrar dentro de la intimidad, porque creo recordar que en aquel momento su mujer también estaba en la escuela judicial o era la directora, las campañas tan demoledoras en el domicilio, etcétera, o por ejemplo con la jueza Alaya en la instrucción de los casos de los ERE allí en Andalucía, ¿no? O sea, verdadera campaña, insisto, mediática, que no solamente son las partes, como mi predecesor ha dicho con la docuserie esta de Rocito, ¿no?, donde ya evidentemente no es suficiente el sistema del recurso, sino que ya hay que ir más allá, ¿no? Esas campañas mediáticas que en definitiva lo que intentan es presionar al tribunal sobre el enjuiciamiento de determinados asuntos, causando lógicamente con ello la trascendencia y la notoriedad pública que van buscando, ¿no? ¿Qué se entiende realmente por juicio paralelo? Aunque Espín Templado, ya digo, lo entiende como un conjunto de informaciones aparecidas a lo largo de un periodo de tiempo en los medios de comunicación sobre un asunto sui iudice, es decir, que está pendiente de ese enjuiciamiento y finalmente del dictado de una resolución, pues vienen a hacer una valoración sobre la regularidad legal y ética del comportamiento, entiendo, no solo de las partes implicadas, yo doy un paso más allá, sino incluso al propio tribunal. Haciendo que evidentemente pues estas personas se conviertan en definitiva tanto en inocentes como en culpables. Como he dicho al comienzo de la ponencia, lo vamos a ver desde el punto de vista de nuestra jurisprudencia como del derecho comparado.
el Tribunal Europeo de Derechos Humanos entiende a este respecto, y sobre todo por lo que se refiere a las autoridades públicas, que existe un derecho verdaderamente de reserva, es decir, prohibición de hacer comentarios que pongan en duda la inocencia de determinadas personas sometidas a un proceso por parte de jueces y autoridades públicas. Eso lo toma la propia Comisión Europea, haciendo ver que los jueces y magistrados que tienen esa responsabilidad deben de abstenerse de cualquier acto que pueda ser interpretado como una manifestación en cuanto a la culpabilidad o inocencia de un acusado, es decir, ese derecho de reserva. En conclusión, ningún representante del Estado puede declarar que una persona es culpable de una infracción o de un ilícito antes de su verdadera culpabilidad y que ésta sea decidida por un tribunal. A este respecto, nuestra doctrina, retomando tanto a Spinten Prado como a otros autores, no es pacífica, porque realmente existe ese antagonismo entre la libertad de expresión e información y la tutela judicial efectiva. Es decir, en definitiva, lo que se viene a decir es que esa falta de respeto es lo que implicaría, evidentemente, que se deba de respetar esta serie de derechos. Los juicios paralelos nos ofrecen en un primer examen un inevitable antagonismo entre la libertad de expresión e información y los derechos que se protegen a la persona frente a los excesos de aquellos. Esto es decir, que los implicados muchas veces se encuentran inermes ante una campaña informativa gravemente perjudicial para su reputación. Para ello solamente cuentan, evidentemente, conforme a nuestros derechos, para la única arma a su alcance. Civilmente, mediante la indemnización correspondiente por esa intromisión ilegítima al honor, a la intimidad, a la propia imagen, o bien en la vía penal por la injuria y las calumnias. El Tribunal Europeo de Derechos Humanos, y no por hacerme muy pesado porque esto incluso hasta para los propios juristas muy ladrillo, ¿no? Pero bueno, tiene varias sentencias desde el año 89, 95 y 97, pues no ni citando fechas en concreto, pero viene a decirte que para garantizar la autoridad e imparcialidad del Poder Judicial, los estados contratantes están legitimados para adoptar las medidas legales necesarias para proteger el rol fundamental que juegan nuestros tribunales en una sociedad democrática. El órgano judicial debe delimitarse a determinar sobre la necesidad de esa restricción a esas libertades de expresión. Eso lo retoma autores como, por ejemplo, un magistrado nuestro, Berlanga Ribelles, que llega a decir incluso que esa tutela del derecho a un proceso con todas las garantías puede justificar cualquier limitación al derecho a la información en torno a un proceso. Se puede ir incluso hasta más allá, lo que significaría, y como se ve en nuestra ley de enjuiciamiento criminal, en el enjuiciamiento de determinadas causas, al secreto sumarial, regulado en las leyes, incluso hasta permitir que el juez pueda prohibir la publicación de una serie de datos e informes atenientes a un proceso. No me quiero adelantar en un apartado que sí quiero dedicar un poquito más adelante, que es sobre el secreto del sumario. A veces mal empleados los términos, ¿no? Porque precisamente, hago un paréntesis que hago, cuando en los medios de comunicación me hace muchas veces gracia, ¿no? Sobre todo en los programas estos un poco de corazón, ¿no? Donde te mezclan denuncia-demanda, querella con denuncia, denuncia con demanda, aquí un juego como lo del está bajo secreto de sumario. Me hace gracia en el sentido la utilización, ¿no? de los términos de esta forma tan ligera que a veces se hace, ¿no? Va a interponer una demanda penal. No existe la demanda penal, la demanda siempre es civil, no existe demanda penal. Va a poner una denuncia penal, ¿no? Si es que la denuncia ya de por sí es que es penal, o sea, no existe una denuncia civil, ¿no? O va a interponer una querella. Bien, la querella podríamos decir, en términos llanos, que sí, que viene a ser un escrito de denuncia, pero con una serie de particularidades y de requisitos y presupuestos que exige nuestra ley. O sea, todo no es querella, y en caso de que la querella no cumpla una serie de requisitos de presupuesto, esto podría ser objeto de un archivo o de requerir a la parte que la interpone para que la subsane en un determinado periodo o en un plazo que el juez le requiere. O sea, esa forma de utilizar los términos de esta forma tan ligera, pues bueno, pues denota un poco lo que decía Almudena al comienzo, ¿no? Quizá el origen y la base esté precisamente en nuestras facultades, ¿no? En la universidad, ¿no? Es decir, cómo debería efectivamente de haber alguna disciplina formativa en el terreno de la información o dentro de tribunales, ¿no? Es decir, cuando
No estoy diciendo con esto que el periodista, pues, el que está formándose, tenga que enriquecerse, pero por lo menos informarse bien y formarse bien, ¿no? En el terreno, si se va a dedicar a páginas de tribunales, ¿no? Porque la utilización con esa ligereza, todo es sentencia, no, mire usted, las resoluciones adoptan la forma de sentencia, de auto de providencia, ¿no? O sea, no todo es así, ¿no? Y la forma de recurrir, y voy a ir a Estrasburgo, pero usted sabe lo que es ir a Estrasburgo, ¿no? Es un paréntesis que hago, ¿no? Y luego no todo es susceptible de recurso, ¿no? Y voy a poner una queja, ¿no? Las quejas o las reclamaciones están para otras cuestiones, pero no para que si a ti te desestiman un recurso, el siguiente paso es una queja. No, la queja está para lo que está y el recurso está para lo que está. Y si se te desestima un recurso, no me voy a hacer a Telecinco un programa sobre lo que ha pasado en mi vida, ¿no? Entonces, creo que hay que dejar un poquito bien claro lo que es esa formación, digamos, judicial, ¿no? Si esto nos vamos a nuestro derecho comparado, y empiezo precisamente con el derecho anglosajón, existe lo que ellos llaman o contemplan un mecanismo del contempt of the court, que viene a ser, bueno, que ya no existe aquí en nuestro país, que es el desacato al tribunal, ¿no? Como un remedio a esos excesos de información sobre los procesos judiciales. El juez puede prohibir la publicación de informaciones sobre un proceso para evitar la interferencia ante determinados excesos por parte de los medios de comunicación. Al hilo con este mismo derecho anglosajón, en el ámbito americano, hay una sentencia del año 66, que era la Cephas-Maxwell, donde el Tribunal Supremo de los Estados Unidos buscaba en esa sentencia el equilibrio entre la publicidad del proceso y el derecho a un juicio justo. El tribunal llegó a anular un proceso en el cual el juez, entendió el Tribunal Supremo, no dirigió adecuadamente, conforme a la norma, conforme a la ley, no solamente en la fase de lo que podría llamar el verdadero enjuiciamiento, sino en la posterior deliberación. Hubo una notable injerencia en una publicidad que el Tribunal Supremo llegó a declarar como ilegal, que de una forma desbordante saturó a la comunidad. No llegó a controlar esas malas influencias que fueron totalmente perjudiciales para la sala. No protegió de esa influencia a los miembros del jurado, no aisló a los testigos y dio lugar, por tanto, a la nulidad. Si nos vamos a nuestro país vecino, al derecho francés, se castiga la publicación de comentarios sobre un asunto sui judice cuando se realiza con la finalidad de ejercer presiones sobre testigos, incluso sobre el propio juez. El derecho italiano también excluye determinadas publicaciones de contenido sobre determinados actos o sobre determinada información bajo un secreto sumarial, sobre todo en determinadas fases. Sí hace una excepción, que es con respecto al Ministerio Público. Insisto, adelantándome algo a lo que ocurre en nuestro país, también se permite que efectivamente el secreto de las actuaciones sea para todas las partes intervinientes, salvo para el Ministerio Público, porque se entiende que el Ministerio Público, como agente interviniente, dada su naturaleza y carácter, es el garante, por tanto, de la ley, y a él sí se le permite el acceso, ¿no? Entonces tendría esa excepción. En similares términos también se muestra el derecho portugués de nuestro país vecino, donde solamente se permite la publicidad de determinados actos procesales a aquellos que no estuvieran sometidos a secreto. Viene a coincidir algo con el derecho italiano. El derecho austriaco, incluso, por citar algunos más a medio de ejemplo, tipifica la influencia abusiva sobre un procedimiento penal y, por tanto, como una excepción al derecho a la libertad de expresión. Y eso lleva a que no le impida al tribunal examinar caso por caso y si está justificada o no esa excepción. Y por último nos encontramos con nuestro derecho español, donde, como antes os he hecho referencia, nos encontramos con esas intromisiones ilegítimas, como están amparadas bien por las acciones civiles, con la intromisión ilegítima al honor, a la intimidad, a la propia imagen, o finalmente por la vía penal a través de los delitos de injuria y calumnia, etcétera. Me estaba adelantando antes un poquito al secreto de sumario. Hay una sentencia de nuestro Tribunal Constitucional del año 85, de 31 de enero, donde el Tribunal Constitucional viene ya a decir que la regulación de nuestro secreto sumarial no puede interponerse o no puede entenderse como un límite al derecho de información, sino todo lo contrario. Debe de ser entendido como un impedimento al conocimiento de unas determinadas actuaciones. Es decir, no estoy diciendo que porque yo declare el secreto
usted no va a realizar bien su labor, ¿no? Simplemente es que se pretende, a través del secreto de las actuaciones, salvaguardar, conservar los elementos básicos de una instrucción, así como determinados elementos de prueba que son cruciales y que evidentemente su publicidad, su información, incluso su columna de opinión pueden perjudicar el éxito de la instrucción. Pueda destruirse elementos de prueba, puede que no solamente se destruyan elementos de prueba, sino que algunos desaparezcan, incluso la misma intervención de las partes. Esa es la verdadera esencia del secreto de sumario, y no entendido a sensu contrario, no en el sentido de decir, no, yo lo estoy prohibiendo que usted informe, ¿no? Simplemente intento salvaguardar en la medida de lo posible lo que es el éxito de una instrucción. El Tribunal Europeo de Derechos Humanos, luego, nuevamente, en una sentencia, esta ya de algunos años anteriores, del año 79, conocida como Sunday Times, pues venía a decir que si el público se habitúa con esta información continua, pico pala, se convierte en definitiva en un espectáculo, en un pseudo proceso, donde además con estos medios de comunicación a largo plazo evidentemente pueden darse nefastas consecuencias que afectarían no solamente a la instrucción, a las partes, sino incluso al propio prestigio de los tribunales como órgano calificado y tendente no solamente a la instrucción, sino al enjuiciamiento de la causa. Yo creo que, en definitiva, el problema verdaderamente con estas campañas demoledoras de prensa son las que así la vio también entendiendo nuestro Tribunal Constitucional en sentencias del año 81, un auto del año 91, donde verdaderamente hacen daño a la imagen y a lo que es nuestra Administración de Justicia. Se sufre una verdadera usurpación. Y leo textualmente, la regular Administración de Justicia puede sufrir una pérdida de respeto ante estas campañas de prensa y que la función de nuestros tribunales, de nuestros juzgados, pueda verse usurpada si incita al público a formarse una opinión sobre el objeto de una causa pendiente de sentencia y si las partes sufrieran un pseudojuicio en los medios de comunicación. Lo que también se califica esa pena de banquillo, ¿no? Es decir, ya simplemente por el hecho de estar, bueno, han cambiado el término, antes era imputado, ahora lo llaman investigado, pero bueno, el mismo perro con distinto collar, pero simplemente ya la imagen de la detención, ya la imagen de la entrada y salida del órgano judicial, el sentarse ante un tribunal y ya el machaqueo continuo, constante, esa pena de banquillo termina por sufrirse y hace efectivamente que eso se convierta en un pseudo juicio por parte de los medios de comunicación de manera permanente y constante. Entiende, por tanto, que los medios de comunicación no deben de traspasar los linderos trazados en interés de una serena administración de la justicia, porque verdaderamente les corresponde, y así es, informar. Es cierto, deben informar sobre los asuntos llevados por los tribunales. Lo que está claro es que esa información debe de ser rigurosa, especializada, como decía Almudena, transparente, objetiva y sobre todo y por encima de todo contrastada, ¿no? No se deben traspasar, insisto, a esos linderos los derechos reconocidos en el artículo 24 de la Constitución a los que antes he hecho referencia, junto con las libertades del artículo 20, la información y la opinión. Máxime, sobre todo, y si nos centramos en el ámbito penal, en dos momentos claves de la instrucción, ¿no? Antes de la apertura del juicio oral y después de la apertura del juicio oral. Antes de la apertura del juicio oral, un breve inciso que hago. La fase de instrucción se compone de unas diligencias previas hasta que se dicta un auto de procedimiento abreviado. Durante la fase de instrucción de diligencias previas es verdaderamente esencial la propia instrucción de la causa, la averiguación del delito, la averiguación del hecho, la averiguación de las personas implicadas en el hecho delictivo. Si el juez verdaderamente tiene indicios de que el hecho delictivo se ha cometido, dicta una resolución y por el cual transforma esas diligencias de investigación penal, esas diligencias previas en procedimiento abreviado. Entiende a través de ese auto que dicta, de esa resolución, que hay indicios suficientemente acreditados para pensar que el hecho delictivo ha existido y que el responsable del mismo es una persona o varias personas. Ese auto es susceptible, evidentemente, de recurso ante un órgano, ante el mismo órgano o ante un órgano superior. A partir de ahí
Si evidentemente se mantiene la firmeza de ese auto, dará traslado a las partes para que las partes evacúen ese traslado y presenten su escrito de acusación. A la vista de esos escritos de acusación del Ministerio Fiscal o de las partes personadas, dictarse un auto de apertura juicio oral. Ese auto de apertura juicio oral lo que hace es que ya determina que todo lo que había sido una instrucción, una investigación, se convierte en un previo a lo que será después, posteriormente, la vista del juicio oral, ¿no? Y eso es lo que se refiere con una vez decretada la apertura juicio oral, donde ya la parte implicada, el imputado, el investigado, dispondrá de un plazo para presentar su escrito de defensa. Entonces ya es cuando verdaderamente, decretada la apertura del juicio oral, rige esa publicidad, ese respeto, pero eso sí, también ese respeto a la garantía y a la tutela judicial efectiva. Eso supone, como consecuencia del mismo, un hecho que cada día lo vemos más a menudo en los medios de comunicación y salta a la prensa escrita, radiofónica o televisiva, ¿no?, que son las filtraciones o la revelación de secretos. Muy bien regulado en nuestro Código Penal a través de dos figuras. Del artículo 466, cuando te habla del secreto del sumario, o del 417 de la revelación de secretos. Digamos que es un aspecto más cualificado, por así decirlo, porque uno es que está regulado solo y exclusivamente en lo que al secreto del sumario se refiere, y además te lo distingue claramente en tres vertientes. Una, si la revelación del secreto sumarial es por parte de abogados y procuradores, que está castigado con la pena de multa e inhabilitación; si es por parte de juez, tribunal fiscal o algún funcionario público; y finalmente por otros particulares. Con la matización, insisto, de en el caso de si lo es por el juez, tribunal o fiscal, lo pone en relación en lo que a la pena se refiere con la revelación de secretos o información, donde, como insisto, está castigado con la pena de multa e inhabilitación. Hay una sentencia del Tribunal Constitucional, a modo de ejemplo, que cito, del 17 de marzo del 2001, donde se intentó derribar, entre comillas, lo de derribar, el argumento judicial, porque decían que había habido o había existido una posible revelación del secreto sumarial. Entendió el tribunal que no se apreciaba, puesto que no se había producido, no se había producido una forma en esa supuesta revelación de menoscabar la imparcialidad de la sala sentenciadora. No existe una prueba clara sobre la procedencia de la noticia aparecida en los medios, ni sobre la existencia de un eventual prejuicio por parte de los juzgadores. Entonces, difícilmente me puede decir que se ha puesto de manifiesto un secreto cuando ni se ha visto afectado la imparcialidad del tribunal, ni tampoco ha habido ese perjuicio. Ello no quiere decir, como hemos dicho al principio, que sea necesario el derecho de información. Es conveniente el derecho de información. Es conveniente relevar cuantos datos y hechos novedosos puedan ir descubriéndose en el curso de las investigaciones. Es necesaria la comunicación a la sociedad sobre los delitos, la gravedad, sobre la investigación. Es necesaria, pero eso sí, como dice también nuestro Tribunal Supremo, con respeto y observancia, y siempre y cuando pues que se reconozca que con esas campañas de prensa no se esté afectando ni al juicio, ni a la garantía, ni a la parte implicada. Y eso lo hemos visto cuando antes he hecho referencia también a la pena de banquillo. Y no cómo utilizar estos juicios paralelos como una pena anticipada. Hay una sentencia muy curiosa también de nuestro Tribunal Supremo, de 18 de octubre del 2004, donde una de las partes implicadas, el acusado, que luego fue condenado, pretendía atribuir al tribunal un para igual tratamiento punitivo, en el sentido en que dio como argumento al Supremo que el juicio paralelo que se había llevado al proceso penal, que había sido provocado por los medios de comunicación, había hecho ya que el tribunal tuviera tal concepto que ese pseudojuicio, ese juicio paralelo, fuera ya anticipando una pena, y que por tanto a la vista de eso se le debería de compensar su culpabilidad. O sea, intentaba a través del argumento del juicio paralelo buscar como una especie de atenuante, ¿no?
y que por tanto se debería de compensar su culpabilidad, ¿no? Y por tanto rebajar la pena que pudiera corresponderle por estimar que estas informaciones mediáticas ya estaban adelantando con ello además una pérdida de sus derechos. Sin embargo, el tribunal, bueno, pues lo rechazó en el sentido de que si él entendía, en su modo de razonar, conforme a nuestra legislación, que cualquier ataque a la dignidad, a la intimidad o al honor de las personas que no tengan su origen realmente en el pleno proceso que se ventila, pues no deja de ser evidentemente, con toda la razón, un hecho ajeno y extraño al mismo. Los medios de comunicación cumplen una labor social necesaria en su labor profesional, amparada por el derecho a difundir la información, y si no se ha rebasado esos límites, pues no tendría cabida. Y en todo caso, si él se sentía perjudicado en esa vía, bueno, pues tienen la posibilidad de ejercitar sus acciones, pero en otra causa totalmente distinta, haciendo referencia, por tanto, a la vía penal por el honor, la imagen, o bien por la vía civil. En este sentido, el magistrado Ángel Juanes, pues sí es cierto que ante determinadas campañas de juicios paralelos hace una serie de reflexiones. La primera de ellas, como principal reflexión, en relación a un proceso justo, lo cual no estaría fácil al respecto, como él dice que no estaría fácil porque, en primer lugar, se exige la prueba de que dichas campañas realmente hayan influido de forma decisiva en nuestros tribunales, lo cual no es fácil. Segundo, porque realmente si se demuestra que esas campañas han influido de tal forma en nuestros tribunales y más aún en su enjuiciamiento y en el dictado de la sentencia, realmente nos encontraríamos con una verdadera prevaricación. O sea, el dictado de una resolución a sabiendas de que es injusta, que eso es prevaricar. Tercero, porque una campaña de prensa constituye una actuación de particulares, amparada por la libertad de expresión, y cuyas limitaciones siempre han de ser restrictivas. Cuarto, porque en definitiva la prensa puede y debe informar sobre los procesos en curso, máxime y es inevitable cuando se tratan de procesos de relevancia pública y de interés social. O sea, una macrocausa, como bueno, el caso este mismo en Andalucía de los ERE, ¿no? Entonces, por tanto, es su obligación. Ciertas campañas de prensa, lógicamente, lo que es inevitable es que sean algunas de ellas violentas y puedan afectar, lógicamente, a las decisiones y a la imparcialidad de algunos jueces. Por ello, el verdadero problema que nos encontramos, como ya también apuntaba antes José Luis y mi predecesora, es con esas campañas de prensa de forma sesgada, violenta, influyente, ¿no? Eso es lo verdaderamente difícil, ¿eh? Amén de que esto ocurra, ¿no?, ante un ejercicio legítimo de la crítica y el derecho a recibir, comunicar información, ¿no? Porque una cosa es que te guste o no te guste la sentencia, podrá no gustarte, podrás criticarla, pero el respeto. Si no estás de acuerdo, oye, pues para algo existe el recurso. Siempre habrá una instancia superior que lo va a revisar conforme unos presupuestos y conforme unos requisitos, ¿no? Pero el papel de los medios, como ya mantuviera también un profesor y periodista, y tomo sus palabras, Lorenzo Gómez Anauja, haciendo historia del proceso y de la ordenación de la justicia, parece a ratos, y evidentemente así, haber desbordado las previsiones del Estado. Y desgraciadamente los jueces y magistrados se ven convertidos en personajes públicos y populares, divididos en buenos y malos, estorbados en su trabajo diario y privados de la serenidad profesional. Eso quizás nos viene un poco a colación y a la mente de lo que ha sucedido recientemente con la sentencia del Tribunal Constitucional, ¿no?, donde creo que se ha desbordado en que si el presidente dice que no ha recibido presiones, la vicepresidenta que ha recibido presiones, o que Conde Pumpido diga, bueno, esto era un borrador y que como borrador haya trascendido. Creo que ahí pues se ha quizá sacado fuera de contexto. Es lo que tienen en definitiva los votos particulares. Cuando una sala la forman varios magistrados, es que hay que verlo todo en su contexto, ¿no? Claro, cuando una sala la forman 3, 4, 5 magistrados, pues, o la sección de una sala, pues lógicamente a la hora de dictar la resolución puede ser por unanimidad o puede ser por mayoría.
y siempre el que no está de acuerdo tiene que emitir luego su voto particular, que tiene que reflejarlo. Evidentemente esa es su propia decisión, es su propia resolución con sus argumentos. Claro, eso no puede llevar luego a un desprestigio al compañero que se puede sentir dolido. El compañero, claro, porque una cosa es que tú compartas o no, pero siempre dentro de un máximo respeto. Entonces yo creo que eso habría que verlo en su contexto, ¿no? Y no sacarlo fuera del contexto, sobre todo por el perjuicio que se causa y que se hace, y donde efectivamente el juez se convierte en un personaje público y popular, prácticamente en una marioneta ahí, que, bueno, pues le perjudica en su trabajo diario, ¿no? Y sobre todo en la serenidad, en lo que se llama en la soledad del juez. Se dicta sentencia o se resuelve no por lo que diga un medio. Un medio puede opinar, el medio puede informar, pero el que instruye soy yo, el que valora la prueba soy yo, y el que decide finalmente en esa soledad soy yo. Y tendré en cuenta la prueba, tendré en cuenta lo que me han dicho las partes, y en virtud de ello, y luego en un acto del juicio oral, pues donde se pone allí de manifiesto, pero no por lo que digan. Evidentemente, en los medios de comunicación tienes que aislarte, tienes que meterte, entre comillas, en esa burbuja, y donde tienes que, en definitiva, dictar tu resolución, pero nunca interferido, influido, ¿no?, para convertirte en ese personaje. Para ello creo que es fundamental y básico el respeto y esa confianza en nuestro poder judicial, en ese tercer poder del Estado, ¿no? Es necesario mantener el respeto y esa confianza, insisto, en los jueces y magistrados ante un ataque que se puedan ver igual que ellos, como antes he dicho al principio, en el que también se puedan ver pues tanto el acusado como la víctima, donde pues se evidencie ese ataque y esa vulneración directamente o indirectamente a través de la vulneración del secreto del sumario, las filtraciones de declaraciones e informes, etcétera. También me gustaría llamar la atención, sobre todo porque, y se ha hecho también en la ponencia anterior, en lo que a la televisión en particular, porque si sé bien, yo creo que hay un medio de comunicación social donde más se ha podido desarrollar la columna, la página de tribunales, lógicamente en la televisión, ¿no?, en ese medio de comunicación, donde los avances han sido notables, pero que deberían de establecerse, y por eso era mi pregunta a la que yo hacía referencia, a unos criterios deontológicos y alcanzar evidentemente acuerdos que vinculen a la diversidad de empresas y a los canales para que lleguen a consolidarse en verdaderos usos y costumbres profesionales, respetuosos con la seriedad de los procesos y especialmente con los derechos de las partes que intervienen, tanto el de los inculpados como en el de las víctimas. En este sentido, bueno, pues sí haría yo una serie de recomendaciones en lo que se refiere precisamente en esta página o en esta columna de tribunales, sobre todo para evitar determinadas prácticas abusivas. En primer lugar, yo entendería que es muy importante, sobre todo, el hecho de cuando se estén haciendo grabaciones o en la celebración del acto del juicio oral por las empresas, por las productoras, por las cadenas de televisión, que en la medida de lo posible pues se abstuvieran de programas de espectáculo, de entretenimiento o de naturaleza amarilla o del corazón. Porque verdaderamente interfieren no solamente en la labor de nuestros órganos judiciales, sino incluso en la de los testigos, peritos y de otras personas intervinientes, como le hago a continuación referencia. Otra recomendación que yo también la veía muy interesante en estos medios de comunicación, pues tener también muy presente, que obvian, no tienen en cuenta, que estas personas muchas veces asisten a nuestros juzgados y tribunales no de forma voluntaria. No se crean ustedes, yo es que no, claro, no me atrevo a citar casos, pero, en fin, hay un caso muy notorio, ¿no?, pues, que instruí yo, ¿no?, y al final, ¿no?, pasó por 3 jueces, pero bueno, me tocó a mí al final, bueno, pues una persona muy relevante socialmente, ¿no?, pues que hubo que citarla, creo que fue hasta 3 veces para que acudiera al tribunal, ¿no?, y era solamente para hacer el ofrecimiento de acciones, o sea, por si quería denunciar, ¿no?, hubo que citarla 3 veces, ¿no? ¿Quiere esto decir que muchas veces estas personas no os creáis es que van de forma voluntaria, etcétera, ¿no? A veces van evidentemente por citación judicial, por mandato judicial,
por prescripción legal, ¿no? Entonces, pues también en ese sentido hay que salvaguardar su derecho a la intimidad y a la propia imagen. Una tercera recomendación es sobre todo en las personas que yo calificaría más vulnerables, sensiblemente más vulnerables, ¿no? Me estoy refiriendo a los menores, ¿no? Para proteger su intimidad, su entorno social, donde muchas veces, bueno, pues aparecen no solamente como víctimas, a veces incluso hasta como testigos o inculpados, ¿no? Pero cuando me estoy refiriendo a los menores, incluso a nuestros mayores, a las personas más impedidas, ¿no? O incluso a las que son de violencia de género o de violencia sexual, ¿no? Entonces, yo creo que también es importante. Otro aspecto de este ámbito de las recomendaciones, y siguiendo con el deontológico, como apuntaba mi predecesora, y ella ha hecho referencia muy bien a esa diferenciación de información y opinión, creo que es muy importante. Y digo que es muy importante porque ella ya apuntaba una serie de principios, y yo que considero básicos en ese principio deontológico dentro de la información y de la opinión que deberían de observarse, ¿no? Y es que la información en sí es que debe de ser plural, debe de ser objetiva, transparente, independiente y desde luego íntegra, ¿no? Recogiendo evidentemente no solamente la posición de una de las partes, o sea, recogerlo todo. No puedo hacerlo esto de forma sesgada, subjetiva y parcial, ¿no? O sea, la opinión unida al interés verdaderamente de los procesos judiciales y de las personas intervinientes, que desgraciadamente a veces, insisto, hacen crecer o crea ese paralelismo desgraciadamente, entre el juicio de los tribunales y el resto. Por eso es tan importante en ese sentido el respeto a la independencia judicial, el respeto a la presunción de inocencia, y dejar la información en manos verdaderamente de profesionales, de agentes independientes, incluso a veces, ¿por qué no decirlo?, en portavoces neutros. Yo que vengo de Andalucía, pues el Tribunal Superior de Justicia tiene su propio gabinete de prensa, porque de esa forma, cuando hay una macrocausa, que mejor que el medio acudir y estar con el micrófono en la puerta de un juzgado para preguntar, tal, pues para eso existe un gabinete de prensa. Precisamente el consejero aquí en Madrid de Interior, Enrique López, cuando fue vocal del Consejo General del Poder Judicial, él fue el que fue una punta de lanza en ese sentido, porque él fue el que puso en marcha la oficina, y entonces, bueno, que luego fue cogida muy bien por los Tribunales Superiores de Justicia y tienen sus propios gabinetes de prensa. Creo que es un medio en ese sentido neutro, y verdaderamente por auténticos profesionales y agentes que se convierten en esos portavoces de poderlo poner de manifiesto. Cuando yo antes hacía la pregunta precisamente sobre la ética, es que nuestro Consejo General del Poder Judicial tiene una comisión de ética judicial que ya ha emitido varios dictámenes al respecto, ¿no? Y os cito el más reciente, que yo luego si quieres te lo puedo mandar por correo electrónico, sobre una consulta de 24 de febrero de este año. Me parece muy interesante, y digo muy interesante porque ese dictamen puede enfocarse muy bien dentro de los juicios paralelos desde el punto de vista de la ética judicial, sobre todo bajo la observancia de las partes intervinientes. El dictamen está muy bien orientado y enfocado, o pone su punto de mira en los jueces y magistrados, en nuestros órganos judiciales, ¿no? En el sentido de la presencia de los jueces y de los magistrados en los programas o medios de comunicación y de cómo deberían de comportarse. Por eso insiste en ese dictamen de que es poco aconsejable la presencia de los jueces y magistrados en debate y programas de corazón, el respeto a la independencia, la imparcialidad, la integridad y la transparencia, y sobre todo porque en esa intervención la expresión que se haga con el máximo de los respetos, porque una de las funciones que precisamente también desarrollan los jueces y magistrados es una función pedagógica de explicación e interpretación de la ley. Entonces creo que se puede efectivamente hacer una gran labor. Eso mismo que con el que arrancó antes poniendo el ejemplo, ¿no? Mire usted, cuando hable de demanda, que sepa usted que es demanda civil, cuando hable de denuncia es penal, cuando hable de querella es en un escrito con una serie de presupuestos y requisitos y claramente diferenciadores, ¿no? Y no es lo mismo auto que sentencia y no es lo mismo queja que recurso, ¿no? Entonces yo creo que eso hace una labor muy, muy importante.
Pero de lo que no cabe duda es que los más perjudicados en este ambiente, lógicamente, pues no dejan de ser las partes implicadas y algunos que indirectamente lo ven, como son, como he dicho antes, los inculpados, los acusados o la propia víctima y a veces incluso hasta los testigos. Creo que en este sentido los medios sí deben de estimular la autorregulación de conducta y de códigos deontológicos. Es importante examinar lo que hoy día está ocurriendo. Yo animo a la dirección de este curso, de este encuentro, que siga fomentando este tipo de iniciativas, de cursos, de seminarios. Creo que son muy importantes los cursos donde tocaran como trípode la justicia, la información y la opinión pública. Yo animo a que se convierta, bien en verano, bien en otoño, o cuando disponga la dirección, en que se convierta en un seminario que pueda ser muy ilustrativo y muy formativo. Por eso digo que es muy importante examinar lo que está ocurriendo en estos días, estudiar las medidas que se deben de articular para proteger no solamente a las partes, sino también el actuar de nuestros jueces y magistrados y garantizar los derechos de las partes, imponer estas reglas deontológicas. Es cierto, nadie lo va a negar, que a veces, desgraciadamente, estos medios, estas comunicaciones, esta información llegan a vulnerar un proceso con toda la garantía, pero tenemos que hacer que en la medida de lo posible, y eso a veces desgraciadamente ocurre, pero tenemos que evitar que en lo posible pues que la labor de la justicia no solamente se quede en un mero papel de oficio, con un membrete, sino que también hagamos de nuestra justicia una institución moral y, si me lo permite, insolayable. Y dicho esto, estoy abierto a cualquier cuestión, debate, tertulia, charla, que en la medida de lo posible os pueda interesar. Gracias. ¿Alguien quiere intervenir, preguntar? Bueno, agradecer a Raúl, que ha sido disciplinadísimo. Me ha ajustado. Y se ha ajustado exactamente al tiempo previsto. Señor Calderón, se ha extendido, pero con documentación, aunque podría usted hablar mucho más. Pero hay una cosa que los medios de comunicación, es verdad, es cierto que sobre todo los famosos medios mal llamados del corazón, porque ahí no hay nada de corazón, tienden a equivocar a la audiencia. Me explico. La obligatoriedad del periodista es informar, para formar y entretener mediante la noticia contrastada. Pero hay algo que el ciudadano se le vuelve loco. ¿Por qué un tribunal de 7 magistrados, 3 dicen una cosa y 4 otra? O 3 y 3 y luego queda la opinión de, ¿cómo se llama?, de valor. Quien da el último... Voto de calidad. De calidad, bien. Evidentemente, los códigos están ahí. ¿Cómo es que unos lo interpretan de una forma y otros otra? Esto confunde al ciudadano y de ahí viene que se agarren también a esos medios, a esos mal llamados programas informativos, que yo creo que son desinformativos y corruptos, permítame que le diga esto. Esto es una de las cosas que yo creo que debemos de evitar. Aunque tratamos de evitarlo, no hay manera. Esto nos lo tienen que decir ustedes, que son los profesionales. Sí. Es un caballo de batalla, Es un caballo de batalla porque, según se piense o se quiera opinar, se agarran a eso. Por ejemplo, el caso de la famosa manada de Navarra, que además, como todos sabemos, tenía un antecedente de Córdoba con una cosa similar, que estaba ahí en suspenso. Hay una sentencia y toda la reclamación del pueblo o de determinada parte del pueblo hace que varíe la sentencia. ¿Cuánto condiciona a los tribunales el que vean cientos de voces masculinas y femeninas reclamando ese tipo de cosas y se cambie? Como repito, el caso de Navarra, que es el más... Hay otros que podríamos citar, pero bueno,
es principalmente eso. Gracias. Sí. Dos aspectos, efectivamente. Se traslada mal la información, en el sentido de cuando el ciudadano coge el medio de prensa escrita o de radio o de televisión y efectivamente se traslada mal la noticia de cuando efectivamente un tribunal de una audiencia provincial donde hay secciones. Entonces, pues una sección la forman varios magistrados, pero me da igual que sea penal, que sea civil, o sea, da exactamente el orden jurisdiccional. O sea, el hecho es que, en definitiva, bueno, pues la sección la forman varios magistrados y, evidentemente, se discute entre ellos, se debate entre ellos y ahí, bueno, pues se dicta la sentencia, que puede ser, efectivamente, por unanimidad, que sería lo ideal, pero a la hora de entrar en el debate, pues si la sección la forman, vamos a poner por ejemplo 3 magistrados o 4 magistrados y 3 están de acuerdo y 1 no, porque no está de acuerdo, evidentemente se dictará sentencia por los 3, que es por mayoría, que al fin y al cabo es la sentencia, y el que no está de acuerdo tiene que dictar su propia resolución, su propia sentencia, por la cual él considera que no está de acuerdo con sus propios argumentos. Evidentemente, como bien has dicho, eso se traslada mal a la prensa. Me hace pensar y me recuerda en La Manada, donde efectivamente la sentencia no fue por unanimidad, pero sí fue por mayoría. Creo recordar, creo que fueron 3-1 o algo así. Efectivamente, y hubo mayoría, donde no apreciaron ahí efectivamente lo que uno en su voto particular entendía. Yo creo que ahí la sentencia fue conforme a derecho. Otra cosa es que tú estés de acuerdo o no estés de acuerdo y efectivamente se recurre, y luego, bueno, pues ya sabemos lo que ocurrió. La prensa se lanzó a la calle, evidentemente, los medios se lanzaron y con ella, bueno, pues toda una población, ¿no? Yo entiendo que se debe de enjuiciar conforme a la ley, existe el principio de legalidad, que es el imperio de la ley. Y yo creo que todavía la gente no sabe ni lo que es el principio de legalidad. Y el principio de legalidad es el imperio de la ley. Adecuarse a la ley. Y es lo que hay. Y entonces el juez, el magistrado, nuestros órganos judiciales lo que hacen es aplicar la ley. Yo no legislo. Yo aplico la ley. Y yo aplico lo que tengo. Entonces, si usted no está de acuerdo, pues bueno, pues lleva usted una propuesta al Parlamento y ya se cambiará la norma. Pero mientras la norma sea esta, yo tengo lo que tengo. Entonces, efectivamente, coincido contigo en que eso llega mal, se traslada mal, el medio lo expresa mal y el ciudadano, que es el que termina haciéndose eco de esto, lo interpreta mal. El siguiente aspecto, efectivamente, creo que se debe de enjuiciar, se debe de instruir, no por lo que diga la opinión pública, no lo que digan los medios, debes de abstraerte en la medida de lo posible y aquí no puedes estar enjuiciando a base de manifestaciones en la calle y decir que son violadores o son tal o son cual. Efectivamente, yo coincido plenamente contigo y creo que se debe de dictar conforme a ley y no por la información que efectivamente aparezca. En ese sentido, creo que los programas mal llamados de corazón o de prensa amarilla hacen un flaco favor. Sobre todo si el que participa en los programas encima son por profesionales totalmente con la materia y que no tengan ni idea al respecto, porque malinforman, desinforman, entonces no contribuyen a ello. O sea, estoy totalmente de acuerdo con esta reflexión y pregunta a la vez. Totalmente de acuerdo. ¿Alguna intervención más? Ha comentado, yo creo que esto es un tema muy importante. Yo creo que con el paso del tiempo toda esta cuestión va a ir a mucho más, o sea, porque estamos en una sociedad de la información tecnológica y entonces la utilización de la información en los procesos judiciales, tanto por los propios órganos judiciales como por parte también de los abogados, los despachos de abogados, y eso se está viendo en Estados Unidos, ya cuentan con propios departamentos de comunicación. Y cuando se habla también de las salidas profesionales de los periodistas, pues naturalmente es que también esta sociedad y esta revolución tecnológica que estamos asistiendo, donde una persona se tiene que saber controlar y transmitir información a través de las redes sociales, de los medios, pues, naturalmente eso es una profesión. Y entonces hay despachos de abogados ya que tienen su
su propio departamento de comunicación, que tienen su propio director de cuentas, que tienen y que naturalmente utilizan las nuevas tecnologías para transmitir una estrategia de defensa o una estrategia jurídica de esa información, y yo creo que esto va a ir mucho más. O sea, yo creo que todos los apuntes que usted ha realizado pues se van a quedar cortos con el paso del tiempo. Sí, sí. Y usted ha señalado también otra cuestión, que es que los propios órganos judiciales también tienen sus departamentos de comunicación. Incluso tienen ya sus cuentas en redes sociales, muchos de ellos. Incluso hay jueces que tienen también su perfil y su cuenta en Twitter y dan a conocer sus resoluciones judiciales por Twitter. Yo no sé si esto usted está de acuerdo, pero yo me he encontrado ante casos curiosos, porque algunos me afectaban a mí personalmente, o sea, es que me veía que me señalaban también en Twitter. Y entonces, claro, usted ha señalado un aspecto muy importante, que es que el Estado del Derecho se fundamenta en establecer una serie de garantías, sobre todo para las personas que puedan tener un procedimiento judicial, y que existe una prohibición de que por parte de estos órganos del Estado, no solamente jueces, yo entiendo que también policía, guardia civil, funcionarios, o sea, cualquiera que esté relacionado con un procedimiento judicial, haga cualquier tipo de manifestación o que transmita información que pueda afectar a la culpabilidad o inocencia de una persona que se ve envuelta en un procedimiento judicial, porque existe el principio de presunción de inocencia. Ese principio es fundamental y es sagrado, pero claro, aquí nos encontramos que muchas veces se echa la culpa a los medios de comunicación, a los periodistas, porque dan una información, pero claro, esa información los periodistas no se la sacan del sombrero, esa información se la han filtrado. Se la han filtrado algunos de estos aparatos del Estado, o sea, ya sea la policía, la fiscalía, e incluso hasta jueces, que podríamos hablar de últimos años de jueces que se dedicaban también a filtrar informaciones de secretos de sumario, y muchas veces se pensaban que lo que aparecía publicado en las portadas de un periódico venía de una filtración del ministerio, de no sé dónde, no, es que era el propio juez o la fiscalía, muchas veces, ¿no? Es que aquí ha habido, claro, los juicios mediáticos requieren... los medios necesitan información y los jueces tienen esa información y los policías. Entonces, claro, la información que transmite la policía o los cuerpos de seguridad del Estado a la hora cuando se produce una detención, yo creo que cuestiona absolutamente la presunción de inocencia. Dan información, pero, y hablo casos concretos, por ejemplo, detención, entre comillas, de células yihadistas. Entonces aparecen ahí unas personas que parecen tapadas o no, pero se les ve que vivían en un barrio, con lo cual se les puede identificar la casa donde vivían, y se da toda una serie de información, que es una información de una investigación policial que había que poner en cuestión en muchos aspectos, porque es que hay cantidad de sentencias que luego han declarado a esas personas absolutamente inocentes. Entonces, claro, aquí la pena del banquillo, la pena de los medios de comunicación, o sea, a una persona que es acusada de terrorismo o de que forma parte de una célula yihadista, ¿quién le quita esa pena? O sea, o una persona que ya no entramos en si ha tenido que estar en proceso judicial, ha tenido que ingresar en la cárcel y luego... Entonces, yo creo que en esta cuestión, yo no sé, porque es muy claro, o sea, aquí se juntan muchos intereses, pero yo creo que sí se tendría que ir, aparte de la formación de los periodistas, aparte de la profesionalización de los gabinetes de comunicación, ya sean de los abogados. Es verdad que luego hay muchos abogados que intentan hacer espectáculo de los casos mediáticos y aparecen en todas las televisiones, y entonces ya ahí se intentan hacer famosos. Eso también es otra vertiente. Ahí también a lo mejor los colegios de abogados tenían que controlar esta participación de abogados en determinados medios. No sé, es una cuestión muy compleja y yo no sé, ayer hablábamos de que la regulación pues no es la solución a todo, pero yo creo que naturalmente la autorregulación, el comportamiento ético que hemos hablado también estamos, o sea, por parte de todos y sobre todo por parte de la policía, de los funcionarios judiciales y la gente que lanzan informaciones donde ya a una persona parece que ya se le acusa de que pertenece a una célula del Daesh islámico, y lo único que ha hecho a lo mejor es entrar en una página de internet y dar una opinión sobre un tema. Es que eso ha habido
sentencias en las cuales se ha declarado la inocencia de personas que aparecían como los pertenecientes a grandes grupos terroristas. Nada, muchas gracias. Sí, en los 4 aspectos sí que te he recogido, efectivamente, esto va a llamar, evidentemente, y como ya existen oficinas de prensa o gabinetes de prensa en tribunales, en el propio Consejo General del Poder Judicial, los Tribunales Superiores de Justicia, pues ya hay evidentemente despachos que igual que tienen un departamento de recursos humanos, incluso departamento en función de las materias, mercantil, civil, contencioso, penal, etcétera, bueno, pues también, claro que sí, un departamento de comunicación, un departamento de prensa, porque si el despacho en cuestión está llevando una macrocausa, pues lógicamente es una forma también de acudir, ¿no? Antes que estar en la puerta de un juzgado donde ya hay media, donde acaba de salir, no interesa hacer una declaración sobre la marcha, sino todo lo contrario, si hay que hacer manifestaciones, pues hacerlas de una forma sosegada, pausada, saber qué se debe de decir, porque si está realmente bajo secreto de sumario o no. Entonces, eso es cierto que va a llamar y, como todo, se va a ir especializando, correcto. En cuanto a lo que hace referencia a las filtraciones, por eso efectivamente está tipificado tanto el delito de revelación del secreto en causa como lo que es del secreto de sumario y de las partes intervinientes a los mismos. Desgraciadamente, como bien apunta, bueno, muchas veces el periodista no es que se lo saque así como así, sino que eso tiene un origen y a veces el origen está en los propios agentes intervinientes, ¿no? Lo que pasa que, claro, pues uno se acoge al secreto de la información, es decir, no puedo revelar la fuente, el otro se acoge como lo demuestro, entonces realmente, si os fijáis, pues hay pocas causas abiertas realmente donde digan de dónde ha salido y qué es lo que se ha llegado a poner de manifiesto y por parte de quién. En cuanto a lo que ha hecho referencia, casi al hilo con ello, pues sí, evidentemente hay jueces, hay fiscales y hay muchos otros agentes intervinientes dentro del proceso judicial, pues que tienen sus propias cuentas, Twitter, Facebook, etcétera, y en este dictamen, que yo luego dejaré, pues sí hace referencia a esa presencia de los jueces en los medios de comunicación, incluso a los que tienen pues Facebook, etcétera, y te recomiendan que en caso de que tenga alguna cuenta de este tipo, bueno, pues que lo hagas claramente saber. ¿Por qué? Porque puede estar facilitando una información, puede tergiversarse la información, incluso el papel. Luego yo, por ejemplo, cada persona es un mundo, ¿no? El hecho de estar en redes, pues claro, tiene su riesgo, tiene también el que puedan malinterpretarse, sacarse cosas fuera de contexto, si te haces ver realmente lo que eres, pues a lo que te expones, etcétera, ¿no? Y luego, pues lo que se refiere efectivamente al máximo de los respetos, que es la presunción de inocencia, es decir, ya directamente entrar en el juego de la persona simplemente por el hecho ya de abrirse una causa, un proceso, y simplemente por el mero hecho de que ni siquiera habiendo llegado al juzgado, simplemente porque esté la fuerza de cuerpos de seguridad investigándolo, bueno, pues ya eres el autor, simplemente, ¿no? O que llegue al juzgado y te citen como investigado, es que ya estás condenado, ¿no? Bueno, el hecho de saber ahí de caso, evidentemente, no es que sea una cosa muy abultada, ¿no? Ni desmedida, pero sí, efectivamente existe lo que es la responsabilidad patrimonial de la administración cuando, en el caso pues de la persona que desde primera hora ha sido sometido a una pena de banquillo y que posteriormente haya pagado desgraciadamente las consecuencias o haya estado en prisión habiéndose demostrado posteriormente su absoluta inocencia o se han declarado una nulidad de actuaciones, pues efectivamente se puede acudir a la responsabilidad patrimonial de la administración. Pero sí es cierto que hay que ser muy cuidadoso a ese respecto y preservar la presunción de inocencia. Es difícil, sobre todo al hilo con lo que antes he expuesto, máxime cuando los medios y los profesionales pues no contribuyen y lo que hacen en lugar de informar debidamente, pues no contrastan, no son transparentes, no son objetivos, sino que es de una forma parcial, una forma subjetiva, de una forma sesgada. Pues evidentemente el resultado, desgraciadamente, es el que sucede y el que tenemos. Yo me gustaría terminar con
una reflexión y una pregunta, y si no hay más preguntas, pues damos un poco por concluida la sesión de esta mañana. Perdona. Sí, muy breve. Son dos cuestiones. Ha citado varias sentencias. No sé si hay alguna condena, algún medio por difundir estas informaciones, lo que he apuntado anteriormente, que se ha tipificado en otros países, alguna condena a algún medio en concreto. Y por otro lado, recuerdo, hablando de juicios paralelos, quizá un poco un juicio de manual paralelo me viene a la cabeza el juicio de Alcácer, en el que creo que era el programa de que cruzamos el Mississippi, pues cada día el padre de una de las niñas asesinadas y el criminólogo y abogado viajaban incluso desde Valencia a Madrid para participar todas las noches en ese programa mientras se desarrolló el juicio, y en esa noche allí contaban lo que había oído durante el día en el juicio. No sé si también querría hacer alguna valoración de esa cuestión, aunque bueno, ha pasado mucho tiempo, y si eso ha influido en el desarrollo posterior. Gracias. Sí, en cuanto a lo de las sentencias, pues en algunas de las que he mencionado, efectivamente, luego la miraré, y cuando deje, si tenéis especial interés, pues cuando deje lo de la consulta del dictamen, pues citaré la referencia de la sentencia, ¿no? Pero sí creo recordar haber citado alguna de ellas en la que, o si no hay condena, lo que sí es, bueno, he citado una de derecho comparado, ¿no? Pero sí creo recordar haber citado alguna en la que llama poderosamente la atención. Creo que era en una donde utiliza, y el tribunal se lo rechaza, evidentemente, que quiera utilizar la pena de banquillo o lo de los sucesos de relevancia, ¿no? Y en las investigaciones. Creo que era una del Constitucional y la otra creo que era del Supremo. Y en cuanto a estos programas o series, como lo de Alcácer que han mencionado, bueno, o el tema de mi predecesora cuando ha citado lo de Rocío, ¿no? Carrasco, ¿no? O Rocío, Rocito, bueno, pues evidentemente, hombre, lo que traslada el programa, en el caso de este último, de Rocío, evidentemente es que me parece un guión, mi opinión, me parece un guión aprendido, ¿no? Porque, en fin, la imagen que trasladaba, yo con los máximos de los respetos, pero esa forma de hablar y tal, no sé, no conozco su formación jurídica, pero me daba la sensación que era un guión un tanto aprendido, ¿no? En los términos en que utilizaba a la hora de referirse al proceso, a la criminalización, al enjuiciamiento, a la audiencia, al Supremo, al recurso de apelación, al recurso de casación. En fin, me daba a mí la sensación que era un guión un poco aprendido, y bueno, pues en definitiva se ha convertido en una serie donde ella ha expresado, bueno, pues lo que ha sido supuestamente sus padecimientos, cómo ha ido a los tribunales, cómo ha ejercitado sus acciones, y bueno, pues y según ella ha entendido, pues cómo los tribunales, ante las acciones ejercitadas, bueno, pues se han ido pronunciando. Pues con respecto a la niña de Alcácer, yo no seguía muy bien, yo la verdad no sigo mucho los programas de este tipo, porque, insisto, en lo que yo veo en este tipo de programas es que hay una gran ausencia de verdaderos profesionales. Creo que me parece mucho más interesante que ir narrando el hecho delictivo y realmente el crimen como tal, porque además entraríamos ya en un juego morboso, donde ya no es solamente la desinformación, sino que entra ya en un morbo, en una carnaza que yo creo que en lugar de contribuir a esclarecer, y en lugar de poner de manifiesto unos hechos y colaborar mediante la información en una instrucción, en una información a los medios y por tanto al lector, pues yo creo que lo que se pasa esa frontera y entra dentro de lo que es la carnaza televisiva y entra en un morbo que llega a ser a veces desagradable, la verdad, porque todos los días pico pala y machacando, y venga, pues yo creo que no es,
Yo, a diferencia, por ejemplo, de eso, pues me veo en otro orden de cosas, donde tienen una Marta del Castillo en Sevilla, que no ha aparecido el cuerpo, y yo he visto ahí otro tipo de prudencia, no se ha tratado lo mismo, yo no he visto ese escarnio, no he visto tampoco unos padres y esos abuelos, el dolor, no sé, no lo he visto igual, lo he visto con el máximo de los respetos. Creo que ha habido otra forma distinta de ver la noticia. No sé si el paso del tiempo, cómo lo han tratado los medios, etcétera, pero ha sido muy distinto, muy distinto. Quizás, como antes ha dicho Javier, ¿no? Se van dando pasos, se va avanzando y quizás eso vaya también contribuyendo. Claro, luego te vas a otros escenarios, como por ejemplo en La Manada, y te encuentras esas calles, esas manifestaciones, donde casi te están imponiendo a que el juez tenía que dictar que eso, por nadie dice, era tal tipo penal. Y bueno, pues será tipo penal en función de la prueba que yo vea, ¿no? No porque usted salga a la calle y usted se manifieste, yo tengo que dictar esa sentencia, ¿no? Aquí el que ve la prueba soy yo y el que la valoro soy yo. Y ahora, si hay un error en la valoración o no se ha tenido en cuenta una prueba o se ha despreciado, se ha rechazado una prueba y no se ha argumentado o se formuló protesta para una segunda instancia, bueno, pues será un órgano superior el que luego tendrá que revisar esa sentencia, pero no porque se manifieste en la calle, ¿no? Entonces, al hilo de tu reflexión y pregunta, pues no soy muy partidario de ese tipo de programa, donde, ya digo, se pasa esa línea fina en donde que más y trae al hilo el título de este curso, a la desinformación, y donde impera más, casi más el morbo y la carnaza que verdaderamente la labor informativa, que no deja de ser una labor necesaria para la sociedad, como antes había dicho Almudena, ¿no? Que es necesaria, y por parte del juez y en sus intervenciones de ámbito pedagógico y formativo. Cuando sale pues la portavoz de la Asociación Profesional de la Magistratura, o sale el portavoz de Jueces para la Democracia, o sale el portavoz, o sale la propia juez decano, o sale un vocal del Consejo dando una opinión, pues yo creo que se hace de una forma clara, explícita, dan una opinión al respecto, dentro de los máximos márgenes, y conforme a la ley, y además hacen hasta una labor pedagógica y formativa de lo que es. Ahora, ir más allá y pretender eso, pues yo creo que se pasa el límite. Y en cuanto a la sentencia, pues dejaré, al hilo con lo que ha dicho también Javier, buscaré esa sentencia y yo la dejaré también, porque puede ser muy clarificadora. Incluso no esas, sino las que he ido citando, pero por no hacer la competencia muy ladrillo, que siempre cansa mucho la cita de artículo y la fecha, que es muy pesado para los juristas, ¿no? Pues yo muy amablemente luego os cito una relación, pues X sentencia del Supremo sobre tal materia, X sentencia del Constitucional sobre tal otra, ¿no? Y si es por el derecho comparado, pues igual, os cito igualmente lo que sea más relevante para que os la haga llegar José Luis. Bien, pues yo te voy a formular voy a hacer una pequeña reflexión y formularte una pregunta. Yo creo que en el tema que estamos valorando, yo creo que lo has precisado además muy bien, hay una confrontación, si quieres, una balanza en el que por un lado se pone el derecho a la información del artículo 20 de la Constitución, por otro lado el derecho a la tutela efectiva de los tribunales, junto con los derechos, el principal, la presunción de inocencia, y luego otros subsidiarios como el derecho al honor y la propia imagen. Yo creo que regular cómo pueden emitirse las informaciones con nuestra Constitución en la mano, incluso con algunas de las sentencias que has citado del Tribunal Constitucional, es manifiestamente imposible. Quiero decir, son dos derechos fundamentales de una importancia vital y capital, tanto para el régimen político como para la defensa de los derechos individuales, e intentar regularlo sería una cosa muy complicada. Yo creo que la regulación sí puede venir, y es la pregunta que te quiero hacer, por vía indirecta. Yo, en algunos casos, yo no he entendido, Javier ha citado algunos, tú otros, no me voy a centrar en ninguno, yo no he entendido cómo era posible, primero, la filtración, segundo, que la filtración no tuviera consecuencia alguna, tercera, y es una de las cuestiones que quería plantearte, yo creo que un juzgado del que se ha procedido o se ha producido una filtración no está capacitado para enjuiciar el procedimiento oportuno. Quiero decir, si yo, juez, funcionario judicial o abogado,
de alguna de las partes, filtro a la prensa aspectos esenciales del procedimiento que pueden poner en grave peligro el honor, la propia imagen, el derecho a la defensa y sobre todo, lo que es más importante, el principio de presunción de inocencia de un imputado o de un acusado, creo que ese tribunal en concreto, ese juzgado en concreto, esa sala no está capacitada para llevar adelante el procedimiento con unas mínimas garantías de independencia. Por otro lado, perdón, es que no sé qué. Ya, es que yo creo que se había pagado. Bueno, nos estaba diciendo que una de las cuestiones sería el apartamiento del ente juzgador que ha producido la filtración correspondiente. Y luego, por último, yo querría preguntarte una cuestión que yo no entiendo. Es decir, ha habido casos también muy notorios en que yo creo que la propia acción o bien del juez instructor o del juzgador final e incluso el Ministerio Fiscal deberían haber ido tendentes, con las posibilidades que ofrece el ordenamiento jurídico, a limitar o a modificar determinadas informaciones que sean públicas, cuando además son informaciones perfectamente no contrastadas e informaciones sesgadas porque solo contienen documentos aparte. Tú has citado el caso este famoso que estamos viviendo y prácticamente el 90% de las informaciones son informaciones de parte. ¿Es verídica la información? ¿Es veraz? Sí. Si lo que se está haciendo es precisamente en base a las resoluciones judiciales que se han producido, lo que se está produciendo es producir una información pero de parte. Con lo cual eso tiende a ser un fenómeno de desinformación y que además afecta al ejercicio de derechos fundamentales y a derechos fundamentales que cada españolito tenemos en virtud, pues yo creo que no de la Constitución, sino de la propia existencia del derecho. Sí, porque cuando hablamos del principio de presunción de inocencia, no es que exista porque está en la Constitución, es un principio general que inspira el ordenamiento jurídico. Entonces, por centrar, dos cuestiones. Primero, intervención de jueces y magistrados en el tema de la publicación de determinadas noticias, y segundo, en el caso de que la filtración haya podido venir por parte del Ministerio Público, en su defecto, de funcionarios judiciales o del propio juez, si podría articularse la consecuencia de que ese juzgado o tribunal dejara de conocer el asunto, porque desde luego no parece razonable. Sí, son tres campos que ha citado, me parecen muy importantes, ¿no? El primero de ellos es efectivamente la confrontación que existe entre el derecho a la información y la tutela judicial efectiva, artículo 20 y artículo 24 de nuestra Constitución, y evidentemente es una línea fina, muy fina. Muy fina. Eso pasa, pues, no solamente con ello, sino con el honor, la imagen, etcétera. Es una línea muy fina y a veces ¿qué impera más, ¿no? Y evidentemente es necesaria el derecho a la información, pero también se debe de respetar el derecho a un proceso con todas las garantías. Y por tanto, claro, la labor de nuestros tribunales y el máximo órgano interpretativo de la norma básica que es el Tribunal Constitucional lo tiene difícil, ¿no? El siguiente aspecto que has tocado, evidentemente, que es en materia de la filtración. Y si la filtración se produce bien por la revelación de secretos del 417 como por el hecho de un secreto sumarial del 466, si eso es así, pues debería de ponerse de manifiesto. Es decir, hay casos, los hay, donde el juez instructor, si lo ha apreciado, que se ha producido esa revelación, si verdaderamente alguien ha filtrado, pues lo que habitualmente eso hacer es darle traslado al Ministerio Fiscal, y se abre un procedimiento aparte, y si verdaderamente es así, pues en ese procedimiento aparte pues habrá que ir contra la persona que evidentemente ha filtrado, y esa persona se le aparta inmediatamente, se le suspende, igual que si efectivamente pues la filtración parte del propio órgano judicial. De hecho, la pena que lleva impuesta, la de multa y la de inhabilitación. O sea que ahí nos encontraríamos con un procedimiento penal abierto y las consecuencias que pueden derivarse respecto de ese juez, magistrado fiscal, que sería por un lado darle traslado al Ministerio Público y por otra parte pues desde el Tribunal Superior de Justicia hasta el propio Consejo General del Poder Judicial, porque independientemente de que se le abra una causa, muy probablemente también en el máximo órgano de los jueces, pues también se le abra un expediente. Y eso llevará consigo el que sea apartado de la causa. Entonces será apartado de la causa de forma temporal y ahí se le nombrará a un sustituto o a quien corresponda. Y luego, en cuanto
al otro apartado que has dicho, efectivamente cuando se da la noticia, volvemos a lo mismo, esa noticia que deberá de ser sobre todo transparente, es que debe de contrastarse. Y por eso es tan importante, y yo abogo por ello, por los gabinetes de prensa. Es que son fundamentales. Bien, como ha dicho Javier, bien por parte del despacho en cuestión y bien por parte del propio Poder Judicial. O de la propia Fiscalía, que también lo hay, ¿no? Debe de haber un gabinete de prensa que informe sobre la noticia en cuestión y que la noticia en cuestión es esta. Una vez que hasta dónde puede llegar, claro, hasta dónde puede llegar, ¿no? Y en ese sentido, pues sí es conveniente que exista ese gabinete de prensa y que la noticia sea contrastada, porque es que de esa forma nos estamos asegurando de una información veraz y no de una información sesgada, parcial, subjetiva y mal informada, ¿no?